Hola, ¿qué tal? En este video yo quiero abordar más que nada las cosas más importantes que les van a servir para estudiar y entender los demás temas. En este caso, con este video solamente me voy a enfocar en lo que sería anatomía regional. Ya no vamos a poder ver de forma pues más adecuada lo que es el ciclo sexual femenino. Sin embargo, les voy a dejar un video extra para que ustedes puedan verlo. Se los voy a dejar en la semana. Ahorita solamente me importan los videos que tengan que ver con la anatomía regional. Nosotros primero tenemos que hablar de una localización topográfica. En este caso vamos a dividir en distintos cuadrantes lo que sería la región abdominal. Vamos a tener como tal en las secciones más inferiores lo que serían las fosas ilíacas, en este caso representadas por números 7 y 9. Y también tendremos a lo que sería el hipogastrio representado como el número 8. En esta parte nosotros estamos abordando lo que sería pues los ovarios, las trompas uterinas o las tubas uterinas y también el útero. Como tal, el útero lo vamos a encontrar en el hipogastrio y los ovarios junto con algunos segmentos de las trompas uterinas en lo que serían los flancos, ya sea el derecho para la tuba uterina derecha y el ovario derecho y lo correspondiente para el izquierdo. Nosotros tenemos que también abordar lo que sería el sistema genital femenino externo. Nosotros vamos a encontrar distintas partes, eh, pero en su totalidad vamos a denominarlo como vulva. Y también vamos a tener que evaluar los genitales internos. Como tal, nosotros vamos a evaluar principalmente lo que sería la vagina y la región más externa del útero que corresponde al cérvix. Sin embargo, también hay que saber que tenemos otras regiones femeninas como podrían ser las trompas uterinas y los ovarios. Los ovarios, pues siendo el órgano hormonal más importante del aparato genital femenino, y pues las trompas uterinas, el sitio donde se hace normalmente la fecundación, que veremos más adelante. Como ya se los mencioné, primero tenemos al sistema genital femenino interno. Aquí tenemos a las tubas uterinas, a los ovarios, al útero, la vagina y el cérvix. El cérvix como tal es un canal estrecho que va a hacer la conexión entre la vagina y el útero, y el cérvix se toma como parte del útero como tal. Importante también hay que saber que el cérvix, que es la parte que nosotros vamos a valorar más para la citología exfoliativa cérvico-vaginal, va a constar de dos partes, lo que sería el exocérvix y el endocérvix. También importante, hay que saber que pues la vagina es un tubo musculomembranoso, la cual va a estar midiendo aproximadamente 8 centímetros de largo. Ya depende de la anatomía de cada paciente, pero pues es un promedio. Y pues como tal es una cavidad virtual. En este caso, ¿a qué nos referimos con virtual? Me refiero a virtual con que normalmente las paredes siempre están en contacto hasta que existe algún objeto o alguna situación que evite que las paredes estén en contacto. Un ejemplo muy común es el esófago. Como tal, en el esófago nosotros pues cuando ingerimos alimentos empieza a tomar la forma cilíndrica que nosotros conocemos. Sin embargo, mientras no tenemos ningún alimento ingerido, las paredes del esófago van a estar en contacto unas con otras, manteniéndose unidas. O no unidas, cerquita, mejor dicho. También hay que hacer referencia a algunos órganos, en este caso las medidas de esos órganos. Por ejemplo, la tuboterina, que mide aproximadamente 12 centímetros, el útero, el cual puede llegar a medir entre 8 a 9 centímetros de longitud y va a tener distintos tipos de medidas, como 4 de ancho y 3 de espesor. Y por último, los ovarios, que van a tener una medida de 2.4 centímetros de ancho por 4.5 de largo por 0.5 de espesor. Aquí tenemos una imagen donde está explicado de forma más específica las medidas. Si se dan cuenta, se cuenta desde lo que sería el canal del cervix hasta lo que sería pues el fondo del útero como tal, para tomar las medidas del útero en total. Es a lo que nos referimos. Y también con grosor nos referimos a que pues como tal tiene como distintas membranas, distintos tejidos, pues va a tener cierto grosor. Ahora, aquí importante, pues también hay que ver la distinción entre algunas partes, como podría ser el ovario, mejor dicho,
que el cual va a medir 4 centímetros en esta imagen, y pues más o menos las trompas de falopio, si se dan cuenta, no están como tal conectadas, más bien van a tener una estructura que va a estar muy cercana a lo que sería el ovario para poder tener acceso a los ovocitos cuando vayan a salir de este órgano. Una parte importante de los ovarios son sus funciones. Como tal, los ovarios van a ser el principal reservorio de ovocitos, de óvulos, en el cual el cuerpo pues va a tener como una cantidad determinada desde el nacimiento hasta el final de su vida reproductiva. También es importante saber que este ovario va a generar ciertas hormonas y más en algunas fases del sistema pues del ciclo sexual femenino, ¿no? En este caso nosotros vamos a tener distintas fases, las cuales podrían ser, por ejemplo, la fase folicular y la fase lútea, en donde pues los ovarios van a estar produciendo distintos tipos de hormonas, y en caso de que haya implantación o no bueno, una fecundación y posterior implantación o no del ovocito, pues se van a seguir generando ciertas hormonas. En este caso, las hormonas importantes que nosotros tenemos van a ser los estrógenos y la progesterona. Sin embargo, también vamos a tener otro tipo de hormonas, por ejemplo, andrógenos, que van a ser precursores de los estrógenos. Vamos a tener también las inhibinas y activinas, que tienen una función importante para la selección del ovocito que va a ser madurado. Factores locales de crecimiento que ayudan a que estos ovocitos empiecen a crecer. Y pues también vamos a tener que es el lugar de maduración del ovocito. Este ovario va a estar sujetado por dos ligamentos, lo que sería el ligamento suspensorio y el mesovario. En cuanto a las tubas uterinas, nosotros vamos a tener como tal 4 regiones. Como recuerdan, les mencioné, como tal no está adherido al ovario, más bien va a tener una región conocida como las fimbrias, las cuales van a ser como extensiones de este tejido, de esta membrana, los cuales van a capturar al ovocito que sea liberado por el ovario. El siguiente paso es el infundíbulo. El infundíbulo va a ser la porción en donde este ovocito va a viajar, y la característica principal es que es como curva, ¿vale? Es seguido de las fimbrias, pero tiene forma curva. Después tenemos la parte de la ampolla. En la parte de la ampolla, pues es importante saber que es el sitio de fecundación, es decir, es a donde tiene que llegar el espermatozoide para poder fecundar al óvulo, al ovocito. El istmo se le considera la parte más estrecha y también la conexión entre el útero y las tubas uterinas, y pues es la parte en donde pues va a viajar una vez ya fecundado para poder implantarse en el útero. Como tal, en el útero nosotros tenemos que es un músculo, es un órgano músculo membranoso. ¿A qué me refiero con esto? A que vamos a tener una parte muy importante que va a ser pues músculo, y otra parte que va a ser mucosa o va a ser epitelio básicamente. En este caso nosotros vamos a tener que la parte más abundante va a ser la parte muscular, conocida justamente como miometrio. El endometrio va a ser la parte mucosa o epitelial que va a estar en contacto con el medio externo, y es donde se va a terminar adhiriendo o implantando, mejor dicho, el ovocito si está fecundado. Por último, también tenemos a la capa serosa, o también conocida como perimetrio, la cual va a estar pues adherida, y va a ser una capa más que nada grasa o de tejido conjuntivo laxo, la cual va a estar en contacto con los demás órganos. Y pues también importante saber de todo esto es que vamos a tener otra región conocida como cuello uterino y fondo uterino. Ahora, el fondo uterino y los cuernos uterinos es lo que nosotros vamos a tener más cercano al istmo de las tubas uterinas. Los cuernos va a ser la porción que se genera en esta parte, mientras que el fondo es esta parte. Y de hecho es importante hablar del fondo uterino porque es también lo que se llega a evaluar en estudios de imagen, de imagenología, como ultrasonidos o como radiografías. En este caso, pues como tal, como nosotros no estamos haciendo ese tipo de evaluaciones, no nos metemos tanto en el tema, pero es importante que lo sepan. Nosotros, al estar evaluando el epitelio, al estar evaluando la mucosa, nos vamos a centrar más que nada en lo que sería el endometrio, que es la parte la cual va a tener este epitelio. Si se dan cuenta, en el endometrio tenemos dos capas. La capa basal, que va a ser la capa que va a estar en las fases pues
proliferativas, por así decirlo, en las fases después de la menstruación, en la cual pues no hubo fecundación ni implantación, y la capa funcional, la cual va a ser la capa que se va a ir generando poco a poco y va a tener ciertos procesos de hiperplasia y también de hipertrofia para que pueda tener acceso a lo que sería el ovocito fecundado. Ahora, ¿cuál es la capa que se va con cada menstruación? Va a ser la capa funcional. La capa basal se va a mantener para poder generar de nuevo la capa funcional. Esta es una imagen de corte histológico de lo que sería un útero. Como tal, lo que estamos viendo al exterior, que es estas formas más pues peculiares, por así decirlo, correspondería a lo que sería la capa serosa o a lo que sería el perimetrio, mientras que las capas más internas, que van a estar más teñidas como de rosita fuerte, va a ser lo que nosotros conoceríamos como miometrio. Otra cosa importante también es ver cómo está esta parte. Esta parte es lo que nosotros conocemos como el endometrio, y este endometrio como tal está en sus últimas fases antes de la menstruación. Está en la fase proliferativa, me parece. No, está en la fase lútea del útero como tal, del ovario. La parte más importante que nosotros vamos a evaluar va a ser el cérvix. Como tal, el cérvix es un canal el cual va a hacer contacto entre el canal de la vagina y lo que sería el interior del útero. Y aquí es donde va a pasar también el ovocito. Como tal, nosotros vamos a tener dos partes en este cuello uterino, lo que va a ser el endocervix, o también conocido como ectocervix, y lo que sería el exocervix. El exocervix va a ser lo que va a estar en contacto o lo que va a estar más cerca de las paredes vaginales. En este caso, también es importante hablar de que tenemos una unión escamocolumnar. Esta unión escamocolumnar es la parte en donde tanto el tejido del exocervix como del endocervix tienen contacto. Para eso también hay que hablar de que lo que hablamos de endocervix y ectocervix van a tener distintos tipos de epitelio. Al hacer referencia al epitelio del endocervix, estamos hablando de un epitelio simple cilíndrico, que también va a ser glandular, es decir, vamos a tener células cilíndricas simples y también vamos a tener células glandulares. Y para hacer la diferencia con el otro tipo de tejido, que va a ser el tejido del exocervix o el epitelio del exocervix, hay que decir que ese es un epitelio estratificado, un epitelio plano estratificado no queratinizado, o un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. ¿A qué estamos haciendo referencia de esto? A que va a tener una serie de capas, las cuales van a terminar con capas que van a ser escamosas o también conocidas como capas planas. Se me cortó el video, perdón. Luego lo pego. En este caso nosotros vamos a hablar de justamente la parte en donde se conecta este tipo de epitelio con el otro tipo de epitelio que les mencioné, que es epitelio simple, justamente en esta parte, en la unión escamocolumnar. Y otra cosa muy importante que hay que saber es que también existe una zona de transformación. La zona de transformación nosotros la conocemos como una parte en la cual va a ocurrir cierta metaplasia, debido a que gracias al proceso de pubertad o de maduración sexual en las mujeres, el cervix va a ser una especie de eversión. Esta eversión va a dejar a la luz, o mejor dicho, va a dejar al exterior parte del endocervix. Esto va a ocasionar que este tejido epitelial cilíndrico simple pues vaya empezando a adquirir alteraciones o modificaciones para que se vuelva un tejido, o mejor dicho, un epitelio estratificado no queratinizado de tipo plano. También hay que hablar de los tipos de células que podemos encontrar en este tejido. Como ya mencioné, en el endocervix solamente tenemos de dos tipos, o glandulares o células cilíndricas simples. En este caso, con el exocervix tenemos una mayor variedad. Nosotros podemos hablar de denominaciones histológicas y denominaciones citológicas. Tenemos que aprender a manejar las dos, pero como tal, como nosotros estamos en biología celular, vamos a hacer más énfasis en lo que sería la citológica. Para la citológica nosotros vamos a tener primero que nada dos tipos de células, los que serían las células basales y las células germinales. Estas células van a ser las que van a estar más cerca del contacto o más cerca de la membrana basal, y van a ser las que más capacidad mitótica tengan, es decir, van a ser las que se van a estar reproduce y reproduce y reproduce.
Después vamos a tener a las células parabasales, en las cuales también tienen una capacidad de reproducción, pero ya un poquito menos fuerte, por así decirlo, o son menos capaces de reproducirse, de generar mitosis. Después vamos a tener a las intermedias, las cuales pues van a tener un citoplasma ya más abundante y un núcleo cada vez más pequeño. Y por último vamos a hablar de las superficiales. Entre las superficiales vamos a tener dos tipos, las queriopicnóticas y las no queriopicnóticas. Nosotros vamos a diferenciarlas de formas muy simples. Cuando hablamos de queriopignosis, hablamos de núcleo en punta. Las células superficiales que veamos con núcleos más chiquitos van a ser estas queriopicnóticas. Mientras que las células superficiales que no van a tener núcleos chiquitos, vamos a hablar también de que son no queriopicnóticas. Otra cosa importante también hay que hablar que, pues depende de la maduración de la célula, van a tener cierto apetito tintorial. Si se dan cuenta, las células basales o las células germinales van a tener un apetito tintorial más hacia lo azul. Las parabasales y las intermedias van a empezar a tener apetito más hacia como el azul cian. Las superficiales no queriopicnóticas, aunque en esta imagen se pinten de como moradito, realmente también son azules. Y por último, las superficiales queriopicnóticas van a tener una coloración roja, como se ve en la imagen. Entonces, es la forma más fácil de poder identificar pues estos cambios, ¿no? Entre células superficiales de un tipo a otro tipo. Las más maduras, con núcleo puntiagudo, van a ser rojas, y las otras superficiales que no son tan maduras van a tener un núcleo no tan puntiagudo, no tan puntiforme, pero se distinguen mejor de las otras porque van a ser azules, o cian, mejor dicho. Aquí estamos viendo lo que sería el cambio de tejido de un endocervix a un exocervix. Esta parte es el endocervix y esta parte es el exocervix. Y esta región que estoy señalando acá es la unión escamocolumnar. ¿Por qué es importante hablar de la unión escamocolumnar? Porque es donde más va a tener trofismo uno de los virus que causan pues cáncer cervicuterino, que va a ser el VPH, el virus del papiloma humano. Ese virus va a tener mucho trofismo, es decir, se va a ver muy atraído y va a tener su papel funcional o su papel de invasión en esa región, en la unión escamocolumnar. Eso es a lo que me refiero con células cilíndricas simples. Y eso es a lo que me refiero con células glandulares. De hecho, más adelante vamos a ver ese tipo de clasificaciones más evidentes, pues cuando hagamos los frotis o cuando veamos los frotis en el sistema Bethesda. Con ese tipo de epitelio, así como están viendo, es el epitelio estratificado. Como tal, no lo vemos como en esta diapositiva, como acá, porque aquí ya se hizo un cierto tipo de corte, se hizo cierto tipo de tinción y es muy diferente a este que está acá. Eso es una tinción bastante simple conocida como hematoxilina eosina y pues no presenta muchas características de las que podemos abordar debido a que el corte de las células es distinto. Así que pues de momento vamos a dejarlo así hasta que veamos los demás cortes. Ahora, recuerden que yo les hablé acerca de una zona de transformación que se ocasiona por la eversión fisiológica del cérvix cuando se genera la pubertad. En este caso, si se dan cuenta, tenemos una unión escamocilíndrica nueva. Vamos a tener el orificio, epitelio cilíndrico, y en este caso vamos a tener un epitelio que empieza a tener cambios metaplásicos. No va a ser ni cilíndrico y tampoco va a ser un epitelio escamoso como tal. Va a ser un epitelio escamoso metaplásico, y es importante abordar eso porque con los cambios metaplásicos podemos tener distintas variantes que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos los distintos tipos de células que vamos a encontrar. Como ya se los mencioné, podemos hablar de las basales, parabasales, intermedias y superficiales. ¿Por qué no menciono las germinales? Porque pues básicamente las basales y las germinales son igualitas. Es muy difícil no distinguirlas una de otra. En este caso, lo que me importa acá que veamos es cómo la relación núcleo-citoplasma va creciendo y creciendo. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente con esta relación vamos a ver que cuántos núcleos caben en una célula o en el citoplasma de una célula. Normalmente la relación núcleo-citoplasma es un núcleo por un citoplasma en las basales. Cuando hablamos de las parabasales tenemos que más de un núcleo puede caber en un citoplasma, pero ¿cuántas van a ser? Van a ser aproximadamente 3. Van a ser entonces 3 núcleos sobre un citoplasma, 3 a 1.
También vamos a hablar de las intermedias, en las cuales vamos a tener una relación de 7:1. Van a caber 7 núcleos en un citoplasma. Y por último, las superficiales, que como tal ya va a ser de muchísimo, muchísimo más tamaño el citoplasma y también va a ser mucho, mucho más pequeño el núcleo, por lo que la relación núcleo-citoplasma pues ya va a ser bastante grande, por así decirlo. Van a caber muchísimos, muchísimos núcleos dentro del citoplasma y por eso pues ya no se cuenta. En este caso hay que hacer como que la distinción entre la parabasal y la intermedia, 1:3, 1:3 y 1:7, para que no olvidemos eso. También otra cosa importante es la presencia de cromatina fina. La cromatina fina se debe a que pues estas células como tal siguen en sus procesos metabólicos. Recuerdan que vimos fases del ciclo celular. Normalmente podemos encontrar estas células tanto en fase G1 como G2, como fase S, como fase M. En este caso, por eso tenemos la cromatina fina, porque están realizando distintos procesos para el crecimiento y la maduración. Mientras que en esta ya tenemos una cromatina densa, una cromatina condensada. Con esta cromatina pues no va a haber tanta producción de proteínas, de sustancias que requiere la célula, por lo tanto, pues ya se considera como una célula que está a punto de ser apoptosis. O también una célula que pues ya no está en capacidad mitótica, simplemente que está existiendo con los procesos que ya tienen normalmente y pues solamente está generando metabolismo. ¿Recuerdan la fase G0? Justamente ser una célula en fase G0 ya. Ahora, hablando de las células superficiales, justamente recuerden lo que les mencioné. Normalmente vamos a tener de dos tipos, criopignóticas y no criopignóticas, y aquí estamos haciendo las diferencias entre cada una de ellas. Recuerden que las criopignóticas van a ser las más maduras y van a tener una coloración más rojiza, mientras que las no criopignóticas van a ser inmaduras y van a tener una coloración un poquito más azul o incluso teniendo a lo morado. Aquí estas siguen siendo no criopignóticas debido a que su coloración es más morada. Estas ya son criopignóticas. Esta sigue siendo no criopignótica. Si se dan cuenta, aquí podemos ver claramente la diferencia entre un núcleo de una criopignótica con el de una no criopignótica. Si se dan cuenta, sí, el núcleo es bastante más grande en las que son más inmaduras. Ahora, hablando de la vagina, nosotros vamos a tener que es un órgano impar tubular. Como ya se los mencioné, es como tal un órgano virtual o una cavidad virtual. En este caso, normalmente, pues va a tener un tamaño de 8 centímetros, 7-8 centímetros. Lo importante también es que va a tener pliegues transversales y pues justamente como aquí lo menciono, cuando está en reposo permanece aplanada, es decir, las paredes están adheridas. Va a tener distintas capas, las que más nos importan son la muscular y la mucosa. La mucosa es donde nosotros vamos a tener como tal su epitelio y la muscular va a tener una función contráctil. Ahora, con el sistema genital femenino externo nosotros vamos a tener distintas partes también que hay que abordar. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque al momento de hacer la citología también podemos hacer una valoración externa de los órganos y al momento de notar algún cambio o algún proceso inflamatorio o alguna lesión existente dentro de estos genitales externos y también de los genitales internos, pues nosotros ya podemos hacer presunción de alguna enfermedad. Es importante notar todos esos cambios. Justamente vamos a hablar primero con el monte de Venus, que es la región en la cual pues va a haber mayor vello púbico, va a proteger a la sínfisis del pubis y pues es una saliente redondeada que se puede encontrar fácilmente. Vamos a tener a los labios mayores que van a ser pliegues de piel, como tal no van a ser otro tipo de epitelio distinto al de la piel, es decir, va a ser pues epitelio estratificado, queratinizado y justamente en este epitelio pues va a recubrir o va a proteger a la demás parte que va a ser todo esto. Ahora, después de los labios mayores también tenemos a los labios menores. Los labios menores van a recubrir lo que sería la región del vestíbulo, van a proteger esa región. También vamos a tener otra parte que va a ser el clítoris, lo cual va a ser el símil al pene del hombre, va a ser un órgano eréctil y va a tener tanto mucha irrigación como muchas terminales nerviosas. Y justamente les menciono que es un órgano símil al pene porque también va a estar recubierto por un capuchón. En este caso el capuchón se le conoce como prepucio del clítoris. Aquí podemos ver el capuchón de hecho. Y por último, nosotros también vamos a hablar del vestíbulo y del orificio vaginal. Como tal, el vestíbulo
va a ser toda la región que conlleva al orificio vaginal y al uretral y que está protegido por los labios. En el vestíbulo vamos a tener tanto estos orificios como distintas glándulas. Se las voy a mencionar un poquito más adelante. Aquí se las menciono de hecho. Las glándulas de Bartolino. También de Bartolini se puede conocer. La importancia de esas glándulas es porque se van a secretar ciertas sustancias que van a ser lubricantes para el momento de la penetración. Y pues es importante identificar el orificio vaginal y distinguirlo del orificio uretral debido a que pues nosotros al momento de hacer la citología pues tenemos que ingresar por este orificio. Y pues bueno, hasta aquí terminamos este video. Lo demás pues lo vamos a ver más adelante. Espero que les sirva para estudiar.